Bueno, la primera pregunta sería, ¿tú desde cuándo estás? Como ya que nos cuentes un poquito como de historia de cómo ha funcionado el tema. Nosotros hablamos con Adrián Ayala, que era el anterior coordinador de política pública. Él nos comentó un poco como de los inicios, de la formulación, que Pero él no estuvo. sí, no, que él lo conoció más fue como de lo que le contaba María Adelaida, Lucas. Bueno, entonces sería como nos puedes contar un poquito de eso, de las modificaciones que ha tenido, de cómo lo encontraste desde que no estás y todo. Pues no, nosotros hicimos, eso fue como en el 2011, yo creo, ese decreto es de qué año, La 15, política 2015, 2000. eso. Decreto 2017. Ujú. Si no, nosotros arrancamos con este cuento como desde el 2011 más o menos, como a empezar a formular, a hacer como todo el ejercicio previo de formular la política pública de habitante de calle. Y para eso tuvimos una consultoría en su momento, o una, no, fue una, más que una consulta, pues sí, una persona, así como ustedes, un equipo, se diseñó una, pero el equipo no era una sola persona, que se empieza pues como a hacer, como a recoger como todos los insumos para formular esa política pública. Estuvimos desde el 2011 como haciendo esos ejercicios de recoger información, de mirar, de revisar como metodologías. Finalmente, pues esto termina materializándose ya en el 2015, donde ya con el apoyo de eso ya le tocó, eso fue María Adelaida finalmente con quien logramos consolidar pues un documento ya donde se hace como todo el proceso de formulación de la política pública, de las líneas estratégicas, y se toma pues como referente en su momento los lineamientos generales que da el ministerio, es el Ministerio de Salud, de quien sale la ley, ¿cuál es la? La del 2013. Sí, La la 11 13, no me acuerdo. fue Bueno, de 2013. que esa es la que da como esos lineamientos generales para la política pública y nosotros pues de alguna manera nos pegamos de ahí y siempre como la expectativa, porque supuestamente después de eso salía la política nacional, que terminó saliendo en el 2022. Pero nosotros, digamos que nos adelantamos ahí un poco y ya asumimos como esos lineamientos y los plasmamos en lo que es hoy la política pública. Porque, pues sí, básicamente pues coincide mucho en las mismas líneas estratégicas, coinciden muchas cosas. Y ya teniendo la política pública, posteriormente nos embarcamos en el diseño ya como tal del decreto reglamentario, que finalmente pues yo no quedé como muy contenta con ese decreto, porque finalmente lo que veo, que siento que pasó fue que prácticamente copiamos y pegamos el acuerdo, que ese fue como el resultado de la reglamentación en ese momento. Por ejemplo, ¿qué te hubiera gustado o cómo te pensabas No, que fuera? no, yo no me lo pensaba así, o sea, digamos que esta fue de las primeras políticas públicas que yo avancé, o si usted la compara con la de migrantes, nada que ver. O sea, ya el ejercicio que hicimos ya con migrantes fue un poco mucho más estructurado. Yo siento que a esta política pública sí nos faltó como mucha estructura, más trabajo, más, pues yo no sé si más consulta, porque finalmente el tema de hacer la consulta a veces se complejiza también, ¿cierto? Pero ¿cuántas personas eran? ¿Eran No pequeñas? era una sola persona. ¿Quién era? ¿Te acuerdas? ¿Qué? Esa Por primera eso en su persona. momento fue Astrid. Astrid Arias, Ok. que ahora está trabajando en el ministerio con Lucas. Ah, ok. Luego fue María Adelaida y ya a María Adelaida le tocó ya sacó pues como la estructura como tal de la política y ya nos metimos en el tema del decreto y el plan estratégico. Vamos, todo eso se impulsó con María Adelaida en su momento y, y digamos que con el plan estratégico sí siento que se cometieron muchos errores, ¿Cómo cuáles? como cuáles, pues al momento de poner indicadores
pues no eran unos indicadores que realmente le apuntaran a las acciones o a las líneas estratégicas. Finalmente se convirtió en pues fueron unos indicadores que se plantearon más como desde el deseo, de qué bueno que se logre esto, qué bueno que se haga esto, pero sin unas consultas eh, sin unas consultas previas. Y en el momento en que se consultó, los que estuvieron ahí simplemente dijeron, bueno, pero cuando ya después se dieron cuenta de la magnitud, dijeron, no, 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 venga, que es que eso no lo podemos cumplir. Entonces, digamos que en ese sentido, pues la política pública no terminó como cumpliendo finalmente como un objetivo o apuntándole realmente a algo de manera ordenada. Igual, siempre la excusa fue, es que nosotros ya estamos haciendo acciones de política, porque el mero hecho de tener ya todo el sistema como está estructurado, ya eso es una acción de política. Entonces, digamos que de alguna manera ahí se fue como también metiendo, como perrateándose, a veces digo yo, que ya se termina desperrateando las políticas públicas, y entonces ya todos empiezan a coger como el pretexto, no, muéstrame qué es lo que vos haces y metemos eso aquí en el plan de acción y digamos que eso son las acciones de política pública. Digamos, aquí se terminó convirtiendo en eso. Nos equivocamos también, por ejemplo, al poner, por ejemplo, los actores corresponsables. Hay unos actores corresponsables que nada que ver y siempre, pero yo porque tengo que estar ahí. Por ejemplo, Hacienda es el claro ejemplo. Hacienda siempre dice, yo por qué dejaron de meterse actores importantes que también saben los que hacen acciones por ¿Como cuáles, por habitante de ejemplo? calle. Es que No se sé dejaron si de ahí meter. están, creo que el INDER. El Inder está. El Inder está. Bueno, el INDER de los que está. Pero que tú a lo largo del tiempo hayas dicho como, este tenía que estar y no está. O que puede que esté, pero que no haya, o que haya hecho mucho. O sea, como No sé, respecto a por las ejemplo, cultura, juventud, juventud no está, cultura sí. Juventud no. mujeres. Mujeres también está. Sí, o sea, Pero mujeres serían quedó en las, el plan estratégico, no estaba en la política. por eso. Ujú. Listo, entonces acá igual voy a poner, porque sí es muy importante como poder trazar una nueva revisión de acuerdo a la magnitud y las características del problema actual, esos otros actores que están. Además, sí, y ya pues y finalmente como las mismas características del habitante de calle y las problemáticas más exacerbadas, ameritan como otra mirada. Pues siempre ha sido, desde que estoy acá, yo llevo 15 años acá, y desde que he sido, siempre ha sido como el factor, pues como predominante con habitante de calle, el cuento del consumo, Ujú. ¿cierto? Siempre ha estado presente el tema del consumo de sustancias. Y ahí es donde finalmente también nos quedamos cortos en la respuesta, porque como pasa en muchas políticas públicas también, o sea, es un tema del dueño de la política, ¿no? Entonces es inclusión, como el dueño de la política tiene que resolver, ¿no? Y no hemos terminado de entender bien el tema del rol que juegan todos los demás actores. Y salud aquí es un actor clave por la misma característica y condiciones del habitante de calle, que es básicamente el tema de consumo de sustancias. Yo creo que ahí ya lo que son que las faltas de oportunidades y eso no son tan determinantes en este tema. Es un asunto muy aquí, yo lo siento muy así, no sé si es en Colombia o es en Medellín, creería yo que más en Medellín, Sí, total, porque que el mira que nosotros, detonante es el consumo de la nosotros sustancia. estuvimos haciendo, pues, digamos, Sí, en la eso. revisión documental y, por ejemplo, los habitantes de calle en otros países están muy vinculados con el tema de pobreza extrema, de no tener un hogar, pero no está marcado el tema del consumo de sustancias. Acá lo tenemos así, pero pues también tiene que ver Y yo porque creo por que el manejo que hay también, acá de y la yo creo que droga, el también más microtráfico. en Colombia, a nivel Colombia es más en Medellín. Sí. Entonces, digamos que si no tenemos una política que de entrada empiece a abordar todo el tema del consumo, siempre vamos a seguir teniendo habitantes de calle en Medellín y cada vez más enfermos, más deteriorados, con mayores problemáticas asociadas. ¿Qué hubo?
Ah, bueno. que ya hicieron la depuración en base. Y ya siento que Medellín tiene esa problemática mucho más exacerbada y creería yo que pues ahorita hay que trabajarle muy fuerte a eso, pero con todas las personas que son, o sea, con las entidades que son. Y básicamente ahí juega un papel fuerte el tema de salud y el tema de la política de de adicciones. mental y adicciones. Ahí, Mm. por ejemplo, que tocas ese tema, em, ¿qué pensás del tema de rehabilitación? ¿Cómo debería incluirse? ¿Si lo es, no lo es? Sí, pero desde el ente competente. O sea, claro, se necesita, claro que sí. Es importante totalmente. Se necesita porque, pues, en la medida en que las personas puedan acceder, no, pero es que esperen. Ah, no, es mañana. El viernes. Es algo. Entonces, pues ya nos has mencionado varios fallos, el tema de la identificación de los actores articulares, el tema de la misma formulación, el tema del plan estratégico. Si usted no estuviera que en mañana. Claro, y yo entré y todo aquí esperando que me dejaran entrar, pero ya la tenés. Vale, Hágale. ¿cómo vas? La madre. Una preguntita de eso. Usted nos dice, vea, esto es lo que yo les digo, tengan en cuenta para que esto sea un poquito más exitoso y teniendo en cuenta también lo de migrantes. Gracias, ma. Adicionales a esas. Sabes que vea, yo con migrantes también tenía la expectativa de decir, bueno, vamos a hacer unas mesas de trabajo o unos comités temáticos para que ya operativicemos a través de unos comités temáticos esas acciones de política pública donde no solamente estemos a inclusión, sino y también otros actores de lo público, de lo privado, ¿cierto? ONGs y esto. Por ahora no ha sido tan exitoso en migrantes, pero habría que, es mirar como la responsabilidad de esos comités temáticos, o sea, pudiéramos dejar, o sea, tener el comité directivo, el Interinstitucional. interinstitucional, que es a nivel no de tomadores de decisiones, sino como de las dependencias del distrito, que son quienes finalmente diseñan los programas, de alguna manera tienen los recursos sin necesidad de ser ordenadores del gas, ¿cierto? Pero que uno en esas conversaciones de ese comité uno puede intencionar las acciones desde cada dependencia, que yo creo que eso es un poco como el trabajo que ya tenemos, el trabajo en el que nos tendríamos que meter como con más fuerza, es seguir insistiendo con un equipo que esté tocándole la puerta a cada dependencia y que las acciones que se vayan a hacer con la población desde su competencia, pues tengan ese enfoque diferencial hacia la población. Yo creo que es como la forma como ya se ha venido trabajando y que podamos como fortalecer esa forma de trabajo. Pero a la par tener como unas reuniones un poco como más técnicas o que ese comité interinstitucional pues realmente sea un comité más, pues como más del nivel técnico, no tener la expectativa de que sea un comité directivo ni direccionador, porque eso no va a pasar, empezando porque si ustedes ponen en que tienen que ser secretarios de despachos, eso nunca va a pasar. O sea, entonces yo creo que poder bajar esas instancias de coordinación o de articulación más como a un nivel técnico. Y al tenerlas ahí en un nivel más técnico, podemos ampliar esa convocatoria y poder involucrar actores, porque eso es lo que sí nos ha funcionado, digamos, con migrantes. Nosotros ahí involucramos otras entidades, otras organizaciones de lo público, de lo privado, del orden nacional, eh, y ahí podemos articular mejor como ese tipo de acciones y podemos ir generando como más impacto y no solo dependiendo de lo que haga la Secretaría responsable de la política pública. Es pensarse como en una instancia más técnica en, Complementaria.
Pudiera ser, O podría ser esa porque misma, no sé o si... podría ser esa misma con unas, no sé, con unas facultades para hacer esas convocatorias en dada la necesidad. Sí, porque pretender que sea pues un comité directivo, un comité direccionador, yo lo veo como muy Muy difícil. complicado. Yo lo veo como para efectos prácticos, ¿cierto? Es más como por ahí. Entonces, si uno puede tener una instancia, puede ser una sola, pero más de tipo técnica. Una instancia más técnica pudiera funcionar. No sé cómo funcionan, pero podríamos revisar, por ejemplo, el tema de la política pública de salud mental y adicciones. Ellos Que tienen creo una que mesa ellos técnica tienen de ese tipo de adicción estructura, pero es que tienen otro montón. adicional a esa. Claro, tienen que la mesa de convivencia, que la yo no sé Por ejemplo, qué, y llenarnos, o sea, buscar un punto un medio, porque equilibrio. es que también llenarnos de mesas y Es un mesitas. Ya, por desgaste. ejemplo, eso hice en migrantes, que en CARTE, o sea, no puedo jalonar, o sea, solamente una está funcionando. Y en discapacidad también, allá hay mesas, hay 7 mesas distintas Bueno, y el tema aquí y que también funcionan como 2 o 3. no aplica tanto, pues digamos que también el cuento de habitante calle no es un tema muy llamativo como, ay, vamos a la mesa no, pues, y si vamos a la mesa de habitante calle es por la expectativa de que no, es que tengo 7 habitantes de calle, necesito que me los saquen, me los quiten. Listo, súper. Entonces, de pronto pensar en una instancia más técnica, de pronto más amplia de la que hay ahora, y que hay más que, sí, que se puedan abordar más que todo como acciones conjuntas, que se puedan Listo. planear acciones conjuntas donde participe la empresa pública, privada, distintas secretarías. De una. Sí, y el tema de pues yo no sé si que ha dado un resultado, me queda no hacer eso, si actualización o hacerla de nuevo. Yo la haría de nuevo, Ajá. pues porque es que ahí Sí, básicamente nosotros actualizar. estamos en eso. Claro, no son remiendos de política, es Exacto, hacer la política. exacto, pues porque ahí ya no Sí, no porque en nos tantos pega. años la población ha cambiado. Además, y Fenómeno. fuera de eso, pues digamos que estas acciones y esto que se presentó, pues no, realmente no fue como tan efectivo. Finalmente nosotros alimentamos todos esos indicadores de cuenta de todo lo que hace el sistema. Sí, Terminamos haciendo fue ese ejercicio, alimentando indicadores de otras de atención y de de otras, atención. exacto, a raíz de lo que, y el sistema no es la política pública. El sistema de atención, lo que tenemos aquí de atención no es como tal la política pública. Y hacerle mucha fuerza al tema de adicciones. Yo le haría mucha fuerza en esta política pública, todo el tema Entonces de nosotros que adicciones. estamos pensando como una coordinación conjunta entre salud e Mm. inclusión. Pero hay que mirarlo porque también hay una necesidad con el tema de seguridad, entonces ahí estamos tratando de pensar. Claro, pero es que el tema de seguridad sí, ya es una consecuencia. No No viene es, por no es un problema de raíz. raíz. O sea, eso es lo que estamos haciendo ahora, yéndonos detrás de los habitantes de calle, persiguiéndolos y moviéndolos, y eso pues, grandes resultados no había. O sea, los habitantes de calle siguen ahí, nosotros el indicador de resultado lo tenemos lo tenemos en un límite pues de cercano al incumplimiento. El año pasado lo incumplimos, este año no lo hemos incumplido, pero todavía nos faltan 6 meses y en 6 meses muy probablemente no logremos la meta de esos indicadores de resultado que tiene el plan de desarrollo. ¿Por qué? Porque la problemática tiene una raíz muy profunda que hay que atacarla desde ahí. Yo a veces digo, sí, ataquemos de raíz la problemática que para mí es ese tema del consumo de sustancias y a la vuelta de 10 años dejan de llegar habitantes de calle, pero por lo pronto ya con los que tenemos nos tocará lidiar Claro, hasta que por o la se mitigación regeneren de riesgosidades, todo eso. o se vayan perdiendo. Hay, por ejemplo, con el tema, y tú también que eres pues, de programa y eso, con el tema de niñez. Nosotros habíamos encontrado como muchas, no sé, con muchas limitaciones. Mm, ¿Qué recomendaciones nos darías para abordar más ese tema? Pues porque, por ejemplo, nos sentábamos a hablar con una de las profesionales de la unidad
y ella nos revelaba como todos esos retos, todas las dificultades, pero también el tema de los niños consumidores y que de entrada ya son futuros Ay, usuarios nuestros. ujú. Es como que No, es que el tema con niñez, la situación es tantas restricciones que hay normativas para abordarlos. Y eso son ya restricciones a nivel nacional, Ujú. que aquí no podemos hacer nada. Incidencia, pero hay las incidencias, hay que saberlas hacer. O sea, litigio estratégico, alguna vaina de esas, porque es muy complejo, pues tan complejo es que mire, y eso no es, eso es histórico que para temas de crímenes y asesinatos usan en menores de edad porque ya saben que no los pueden tocar, que no se pueden tocar. Entonces, con niñez es muy complejo porque llegan están en un límite, hay un límite en una edad en que no son de aquí ni son de allá. Por ejemplo, articulaciones con otras dependencias de aquí, la Secretaría de Discapacidad, con familia, que hemos dicho también. Bueno, no, la idea que tenemos también Mm. es poder hacer que esa política tenga un mecanismo de articulación interno y externo como mucho más detallado, mirar Mm. de familia que, de niñez que, de discapacidad que, porque sabemos que también discapacidad es un asunto que hay que reforzar en esta nueva política. Em, ya más como en la estructura como tal de sistema y de política, y con esto terminamos, en esos cambios que vos has identificado, qué cosas de esos cambios dijiste, ve, esto sí funcionó, uno lo ve en perspectiva y uno dice, qué bueno que tomamos esa decisión en ese momento, qué bueno que cambiamos esto, qué bueno que agrupamos así, pues porque sabemos que cada contrato también es un universo de cambios y cosas, Ah, pero entonces, no sé, pues ¿en qué términos estamos hablando? en términos, puede Porque ser si de lo es micro o de lo macro. de política pública, o sea, yo como la política pública más frustrante. Sí, porque Total. finalmente, o sea, el resultado es más bien poco, pobre, y frente al tema de la política pública es que es más que garantista de derechos humanos y eso, pues poco ha sido lo que hemos podido cubrir realmente en esta población. Y la muestra está en que vea, pues cada vez el problema es más complejo, cada vez el problema es más álgido, cada vez el problema tiene Y tiene unas nuevos aristas. exacto, entonces ya a eso se le suman más consecuencias, lo que hablabas ahora pues del tema de seguridad, o sea, ya no es solo el tema de salud. Entonces, digamos que ahí habría que pensarlo muy bien cuál va a ser, como o sea, no, para mí el abordaje claramente es un tema de salud. Para mí el abordaje más que un tema de seguridad, de percepción, es un tema de salud, desde ahí. Y si no lo cogemos desde ahí, vamos a seguir en estas, Ujú. tapando huecos y familia, sí, familia puede cumplir una labor muy, muy fuerte porque finalmente también está el tema de las pautas de crianza en estas etapas de la niñez y de la adolescencia, que de alguna manera, pues si la persona no tiene herramientas eh, desde ahí para la toma de decisiones, pues va a terminar tomando decisiones equivocadas que lo van a llevar a una habitancia en calle o a un tema de consumo de sustancias. Entonces, ahí más, sí, más como el tema de prevención, vincular como más actores en el tema de prevención, pero intencionar esas acciones de prevención, porque es que también nos quedamos en que, sí, sí, aquí hacemos, ¿qué hacemos en prevención? Entonces, pues traemos lo que hace es que entorno escolar, pues traemos lo que te digo, todas las acciones de otro para mostrar que sí se está haciendo prevención, Pero no estaban pero fuertes. sí, Listo. y tampoco ir a hacer prevención como se le ocurrió a otro mago por ahí, es que ir a los colegios a mostrarle a los usuarios, a los niños, vea, si usted se porta mal, mire, Va a termina en el terminar así. patio. Pues Más irnos a estigma. hacerla nosotros, e ir a hacerla nosotros como sistema habitante de calle, o sea, tampoco pues tan creativos, Listo. tampoco hasta allá. Y frente al sistema. Esa misma pregunta, pero frente al sistema. Es que, o sea, el sistema yo creo que ha venido creciendo y se ha venido diferenciando pues como las acciones y hemos logrado hacer como lo que es la atención diferencial. Yo creo que ahí hay que seguirle apuntando. Todavía nos falta. Lo que pasa es que cuando empezamos a mirar atención diferencial, siempre caemos en salud. Caemos en salud. Entonces,
Por ejemplo, ahora tenemos el tema de las patologías, de las especializaciones que tenemos y siempre van en función de las capacidades y las funcionalidades de los usuarios. Entonces terminamos cayendo en un tema también de salud, porque Y entonces ahí nos estamos quedamos. atendiendo a este que tiene una discapacidad con altas Cognitiva. necesidades de apoyo, este con leve o moderada. Pero también están estos que están es por una situación, una condición física, no una parte cognitiva. Entonces, ahí vamos tratando de pulir, pero siempre caemos en eso, en diferenciarlos desde su condición más de salud o de discapacidad. Por ejemplo, Luz Ángela, tú decías que hoy en día la problemática tiene diferentes aristas o ha cambiado. Por ejemplo, ¿qué cambios crees de que esa población que deberían ser tenidos en cuenta hoy en día? No, ya dije el tema del consumo. Pero el consumo aparte del consumo No, es que el consumo primordial. es el 90%. O sea, incluso cuando uno mira la caracterización, esa es la mayor causa de más del 90%, porque eso de que me violaron, eso de que me maltrataron cuando era niño, no es tan fuerte. Pues digamos, cuando ellos lo mencionan en las causas, eso es más fuerte en las mujeres que ejercen la prostitución. O sea, todo el tema del contexto de violencia intrafamiliar es más fuerte en la toma de decisiones para que una mujer o un hombre decidan de prostituirse, pero más que todo las mujeres. Pero en tomas de decisiones frente a la habitancia en calle es el consumo de sustancias. Bien, listo. Yo creo que con esto ya nos vamos como con un panorama muy claro. Mitigación, lo que decías ahorita. Listo, vamos a enfocarnos, prevenir, pero ¿y los que ya tenemos? Hogares de la No, infancia, que sí, lo que hay en este momento, que son las alternativas, o sea, el tema de la básica, para quienes definitivamente es muy difícil y complejo que tomen una decisión de un cambio de vida. La básica es una mitigación bastante, pues dignifica por lo menos un poco esa condición de calle, porque pueden tener la posibilidad de llegar, de dormir, de descansar, o sea, dormitorios sociales, más tipos dormitorios. em, No, básicamente. Y los que están con alta dependencia, pues que igual la oferta está, pero nunca va a ser suficiente. Siempre vamos a tener las benditas listas de espera. listo, Luz. Muchas gracias. Listo, bueno, siquiera pudimos. Lo paro. Listo. Claro.